Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar revisando cuáles son las principales plagas del cultivo de papa. La principal plaga que ataca el cultivo de papa es conocida comúnmente con el nombre de el gorgojo de los Andes. Este complejo de especies se encuentra ampliamente distribuida en el área andina donde se cultiva la papa. Es considerada una plaga clave debido a que los daños los causa directamente sobre los tubérculos, disminuyendo en forma excesiva su valor comercial. Entonces, dentro de este complejo de especies que conocemos como gorgojo de los Andes, está conformado principalmente por el género Premnotripes. Muy bien. El nombre científico del gorgojo de los Andes, la principal especie es conocida como Prenotripes sutiricalus. Pertenece al orden Coleoptera, a la familia Curculionidae. Por ser un curculiónide, presenta características comunes con esta familia, como es, por ejemplo, que la cabeza esté parcialmente cubierta por el tórax, además de que su cabeza es pequeña y presenta mm, un alargamiento de su rostro a manera de un pico. Ok, vamos a diferenciar características entre los machos y también las hembras. En cuanto a los machos, va a presentar la parte caudal de su cuerpo, se presenta en forma redondeada, mientras que en el caso de la hembra, esta parte caudal del cuerpo va a terminar en un ángulo agudo. La coloración va desde un crema, de un color gris cremoso hasta un color café marrón. El principal daño lo van a causar las larvas que van a provocar minaduras en el interior, van a provocar barrenación a través del tubérculo. Cabe mencionar que las larvas de este coleóptero son ápodas, carecen de patas. En cuanto al adulto, se va a alimentar principalmente del follaje del cultivo y además presenta una característica peculiar. Cuando la larva ha llegado a la etapa de pupa, a la fase de empupado, dependiendo de las condiciones climáticas, puede llegar a invernar. De esta manera sobrevive a lo largo del invierno. Cuando mejoran las condiciones climáticas, de la pupa emerge un adulto listo para alimentarse y para poder reproducirse. Otro grupo importante de plagas en el cultivo de papa son aquellos insectos conocidos como gusanos de tierra. Decíamos que los gusanos de tierra están conformados principalmente por la familia, perdón, por la familia Noctuide. Entonces, los adultos iban a presentar cuerpos robustos, eran lepidópteros grandes, y se les conocía como gusanos de tierra porque la mayor parte del tiempo eh, se encontraban a nivel del suelo. A primeras luces del día, estos gusanos de tierra se escondían bajo hojas secas, bajo terrones de tierra, para poder ocultarse de la luz.
Dentro de la familia Noctuide vamos a encontrar a diversas especies, como son, por ejemplo, Agrotis y, Agrotis malefida, Agrotis subterránea, Agrotis experta y Copitarsia turbata. A manera que vamos a generar puntos en la sesión del día de hoy, hago la siguiente pregunta. ¿Qué características presenta Agrotis y? ¿Cómo yo puedo reconocer un adulto de Agrotis y? La brotización tiene 3 triángulos, o no, cruz de derecha y una de izquierda. Correcto, Paredes. Agrotis y presenta 3 triángulos de forma convergente, ¿no? Dos Sí. miran en sentido contrario a uno de los triángulos que se encuentran distribuidos en la parte más distal del ala anterior. Entonces, ya sabemos cómo diferenciar Agrotis y. ¿Y cuál era la característica de Agrotis malefida? ¿Qué característica presentaba Agrotis malefida? 2 puntos negros. Casi, casi. No presenta puntos, presenta una marca en forma circular en el ala anterior. En cada ala anterior. ¿Y cuál era la característica de Agrotis subterránea? ¿Quién podría decirme cuál característica presentaba Agrotis subterránea? Dos puntos Agrotis negros. subterránea. Dígame Presenta usted, como dos. Álvarez. Ah. Bueno, me pareció que iba a responder. Le respondo. No. La subterránea. La subterránea posee dos como líneas transversales en la parte superior del ala. Cuidado con lo que dice, son líneas longitudinales paralelas Longitudinales. al margen externo, no son transversales, pero sí, Ah. son 2 líneas de color oscuro, muy parecidas a las líneas muy parecidas a las marcas que presenta Agrotis experta. Se encuentran ubicadas en la misma parte del ala, solo que en el caso de Agrotis experta estas marcas Son son cuadrados, como cuadrados. más grandes, ¿no? Se parecen mucho a un cuadrado con los lados convexos. Muy bien, entonces vamos a toda esta lista de gusanos de tierra, vamos a agregarle uno más. Y se trata de Agrotis bilitura. También pertenece a la familia Nostuide. Su color es de un color castaño. Va a presentar marcas muy parecidas a las de Agrotis subterránea, solo que son marcas más pequeñas, no son tan largas como las que presenta Agrotis subterránea. Entonces, como los demás gusanos de tierra, también va a provocar daño a nivel de plántula. Al alimentarse del tallo, va a provocar debilitamiento y posible tumbado de planta. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente grupo de plagas corresponde a las conocidas como polillas de la papa. Acá vamos a encontrar a 3 especies, todas pertenecientes a la familia Quelequidae. Recuerden que los Guelequidae son lepidópteros muy pequeños, van a medir menos de 15 milímetros y se caracterizan principalmente porque los palpos labiales los presentan en forma desarrollada y ligeramente curvados hacia arriba.
En ese sentido, en primer lugar, vamos a hablar de Torimaea operculeya. Como ya habíamos dicho, pertenece a la familia Guelechidae y las marcas distintivas las vamos a diferenciar cuando el insecto se encuentre en reposo con las alas recogidas. Cuando las alas se encuentren juntas, vamos a encontrar 4 puntos sobre las alas anteriores. 2 puntos del lado derecho, 2 puntos del lado izquierdo, que están distanciados unos de otros en forma simétrica. De este modo, imaginariamente podemos extender una X que une estos 4 puntos. El color que tiene Torimaea es principalmente una coloración castaño claro, pero presenta algunas moteaduras de colores más oscuros y colores también más claros, pero predominantemente castaño claro. En cuanto a la larva, cuando se encuentre en sus últimos estadios, va a presentar una coloración gris rosado que puede variar hasta un verde oscuro. La pigmentación que va a tener la larva va a depender mucho de las condiciones ambientales y también del cultivar de la variedad de papa de la cual se esté alimentando. Finalmente, vamos a hablar de su tamaño. En cuanto a la larva, llega a medir hasta 12 milímetros y en cuanto al adulto, cuando presenta las alas extendidas, puede medir de 14 a 17 milímetros y su longitud promedio es de 8 milímetros. Los daños los va a provocar únicamente la larva. Va a provocar comeduras a nivel de follaje y también va a provocar minaduras a nivel del tubérculo. Estas minaduras van a ser superficiales. La siguiente plaga se llama Simetrisquema tangolia. También pertenece a este grupo que conocemos como polillas de la papa. Pertenece a la familia Guelechidae. Y la característica que presenta los adultos son 2 manchas sobre las alas anteriores que se asemejan mucho a una forma triangular. El cuerpo de Simetrisquema, así como sus alas anteriores, van a ser predominantemente de un color gris claro. Van a presentar moteaduras y estas manchas triangulares que se encuentran justo sobre el margen externo del ala anterior van a presentar tonalidades muy oscuras, generalmente de color negro. En cuanto a la larva, cuando la encontremos en sus últimos estadios, va a presentar un cuerpo de tonalidad clara y se diferencian 3 líneas longitudinales sobre su parte dorsal de una tonalidad rojiza. En cuanto a la larva, puede llegar a medir hasta 13 milímetros. En cuanto a los adultos, la envergadura de las alas puede llegar a medir hasta los 13 milímetros. A diferencia de Torimaea, Simetrisquema también va a ocasionar daño a nivel de follaje, a nivel de tubérculo, pero puede llegar a barrenar a través de las ramas y el tallo del cultivo. Finalmente, el tercer miembro de las polillas de la papa pertenecen a la especie de Thesia solanívora. También forma parte de la familia Guelechidae. El adulto va a presentar manchas sobre el ala anterior. El cuerpo es de un color marrón claro
Las manchas que va a presentar son de un color más oscuro, generalmente de color negro, y se diferencian dos pequeños puntos que se encuentran muy próximos al área media del ala, y luego de estos dos puntos se extiende una línea en forma longitudinal sobre el ala anterior, hasta llegar al ápice del ala misma. Son lepidópteros pequeños, tienen una longitud media de 12 milímetros, y en cuanto a la larva, principalmente va a presentar tonalidades entre blanco y amarillo pálido, pero siempre la cabeza va a ser de un color marrón pálido. En cuanto al daño, se va a enfocar más sobre el tubérculo del cultivo, más que sobre el follaje. Va a atacar los tubérculos del cultivo, va a provocar minaduras más profundas, en todo caso serían perforaciones más profundas. Y de manera didáctica hemos preparado esta lámina en la que ustedes pueden llegar a comparar estas tres especies que se conocen como polillas de la papa. En el caso de Torimaea o Perculeya, va a ocasionar daño tanto en las hojas como en el tubérculo. En el caso de Simetrisquema tangolia, va a producir daño en el follaje, en el tubérculo, y también puede provocar barrenado en las ramas y el tallo. Y por último, Tesea solanívora va a provocar daño principalmente en los tubérculos. En la imagen que tienen, ustedes pueden diferenciar las características de cada una de estas especies, no solamente de su estado adulto, también de su estado larvario. De forma adicional, también se les presenta el macho y la hembra de cada una de las especies para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias. Otro lepidóptero que barrena los tallos es la plaga conocida como celerina, que pertenece a la familia Pidalidae. Esta larva va a barrenar el tallo de la planta, destruyendo la médula y los tejidos conductores, produciendo el marchitamiento y posteriormente la muerte de los tallos infestados. El siguiente grupo pertenece a los masticadores de hoja. Vamos a encontrar principalmente aquí a coleópteros, y el más conocido a nivel de zona altoandina es la pulguilla saltadora, cuyo nombre científico es Epitrix yanazara y pertenece a la familia Chrysomelidae. El daño que produce Epitrix es muy característico. Como ya habíamos mencionado, esta plaga se va a alimentar del follaje, pero la apariencia que va a obtener el follaje dañado de esta plaga asemeja mucho al daño de los perdigones de una escopeta. Quiere decir que sobre el foliolo de cada una de las hojas vamos a encontrar comeduras en forma circular, muy pequeñas y dispuestas en forma dispersa. Adicionalmente, cabe mencionar que los fémures de las patas posteriores de esta plaga están adaptadas para saltar, por lo que el apelativo que tiene de pulguilla saltadora es muy correcto, debido a que cuando es molestado este insecto, lo primero que hace es saltar antes que volar.
En cuanto al adulto, es de un tamaño muy pequeño, presenta una coloración marrón oscura pero brillante. En cuanto a la larva, también es pequeña, llega a medir hasta 3,7 milímetros, va a ser de un color cremoso y va a presentar una cápsula cefálica de color marrón. Las larvas también pueden provocar daño a nivel de tubérculo a través de minaduras bastante superficiales. Continuamos con aquellas plagas que se alimentan del follaje y encontramos a Epicauta latitarsis, conocido también como el esqueletizador de las hojas de papa. Se trata de un coleóptero perteneciente a la familia Meloidae. Su cuerpo es de una tonalidad principalmente de color negro. En el caso de Picauta que podemos encontrar a nivel de Castilla Alta, este coleóptero también presenta una marca de color blanco encima de los élitros que se extiende en forma longitudinal y que divide. En cuanto al daño, lo provoca tanto la larva como el adulto. El adulto es especialmente voraz. No en vano se llama esqueletizador de las hojas. Se alimenta no únicamente de papa, sino de cualquier otro cultivo que encuentre. Otra característica peculiar de Epicauta es que sus larvas presentan hipermetamorfismo. Ahora viene mi pregunta hacia ustedes. ¿Quién de ustedes me podría decir qué significa hipermetamorfismo? Y, no es cuando en cada fase es diferente, o sea, digamos, en el primer estadio es diferente al segundo estadio y del segundo estadio al tercer estadio tiene otra forma diferente. Correcto, ¿no? El hipermetamorfismo se da cuando las distintas fases larvales van a presentar características diferentes. Muy bien, hasta ahí hemos visto a comedores de follaje. El siguiente grupo pertenece a los insectos picadores chupadores, en los cuales podemos encontrar a Mysus persice, Macrosiphon euphorbiae y Aphis gossypii. Son plagas que ya hemos visto anteriormente. El daño que producen los áfidos va a comenzar con debilitamiento de la planta, amarillamiento. La producción de melaza va a dar origen a la aparición de fumagina, la cual va a provocar pérdida de la capacidad fotosintética de la planta, pero el mayor de los daños que causa las infestaciones de áfidos es que son transmisores de virus, y en especial en el cultivo de papa. Otros miembros del orden Hemiptera que vamos a encontrar en el cultivo de papa son Empuasca fabilis de la familia Cicadelidae. Los adultos son de un color verde pálido, con manchas blancas en el vértex, en el pronotum y también en el scutellum. También son fitófagos, picadores chupadores, causan debilitamiento, amarillamiento y transmisión de virus, como es el caso del virus de la punta crespa. Y finalmente, dentro de los picadores chupadores tenemos a la Russeliana. Su nombre científico es Russeliana solanicola, pertenece a la familia Psyllidae. El adulto se caracteriza por presentar
La cabeza y tórax de color ceniciento, con rayas longitudinales en el dorso del tórax, y las alas anteriores son grandes y con una venación bastante marcada. Las ninfas y los adultos se alimentan a través de su aparato bucal picador-chupador. Muchas veces inyectan fitotoxinas que pueden causar enfermedades fisiológicas sobre el follaje, y en altas infestaciones puede ocasionar la aparición de fumagina. El siguiente grupo de plagas que ataca el cultivo de papa se refiere a los minadores de hojas. Entonces, ¿a quiénes encontramos dentro del grupo de minadores de hojas? En primer lugar, a Liriomyza huidobrensis, la mosquita minadora de la hoja. Pertenece al orden Diptera, a la familia Agromyzidae. Los adultos van a presentar una cabeza de color amarillo, el tórax de color negro brillante, el pronotum de color amarillo, al igual que las patas, y las alas van a ser siempre de un color transparente. En cuanto al daño, lo va a provocar principalmente la larva. La hembra va a realizar picaduras de alimentación y picaduras de oviposición sobre las hojas. Va a ovipositar a la altura del mesófilo de la hoja, donde la larva al eclosionar va a alimentarse del mesófilo, provocando las minaduras sobre las hojas. El daño que provoca Liriomyza huidobrensis se parece mucho al daño que hemos visto anteriormente en Phylognistis citrella, en el caso de la mosquita barrenadora de los cítricos. Y estas minaduras van a provocar una pérdida de la capacidad fotosintética de la planta. Bajo condiciones de humedad van a dar cabida al ingreso de patógenos. Otro minador del cultivo de papa es Tuta absoluta. Ya habíamos visto en el tema de plagas de hortaliza el daño que causaba Tuta absoluta, que se caracterizaba por minaduras de forma lagunar. Tuta absoluta también se alimentaba del mesófilo de las plantas. Cuando llega la larva al estado de pupa, va a empupar sobre el follaje. Y luego tenemos a las gallinitas ciegas, que pertenecen al orden Coleoptera, a la familia Scarabidae, al género Anómala. Entonces, estos coleópteros se van a alimentar tanto de las raíces como de los tubérculos del cultivo de papa. Muy bien, hasta ahí vamos a ver todo lo que se refiere al cultivo de papa. Ahora vamos a iniciar con el cultivo, perdón, con todas aquellas plagas que atacan durante el almacenado de semillas, más conocidas como plagas de almacén.
En primer lugar vamos a hablar de la carcoma dentada, también con la plaga que es más conocida como carcoma dentada. El nombre científico es Oryza aephilus surinamensis. Pertenece al orden Coleoptera, a la familia Cucugidae. El adulto va a presentar un cuerpo pequeño, mide cerca de 3 milímetros de longitud. El cuerpo es aplanado y alargado, con antenas delgadas, y en los dos últimos segmentos presentan un engrosado. En cuanto al tórax, presenta tres protuberancias longitudinales. Y a lo largo del borde lateral del tórax también podemos distinguir 6 grandes espinas que lo hacen fácilmente reconocible por estas características. El color va a variar desde un café oscuro hasta un marrón casi negro. Además, estos coleópteros no son capaces de volar, pero son extraordinariamente móviles. Tanto las larvas como los adultos se van a alimentar de una gran variedad de granos, principalmente trigo, maíz, cebada, frutas secas y algunas especias. La siguiente plaga que vamos a reconocer es el barrenador pequeño de los granos, Rhizoperta dominica, que pertenece al orden Coleoptera, a la familia Bostricidae. Entonces, como todo miembro de la familia Bostricidae va a tener características comunes, como por ejemplo el cuerpo. El cuerpo tiene una forma cilíndrica, alargada, con la parte caudal en forma redondeada y ligeramente truncada. En cuanto a la cabeza, es retráctil y muchas veces no se puede ver debido a que el protórax la cubre. En cuanto a las antenas, los 3 últimos segmentos son de un tamaño mucho más grande. El protórax es más o menos de una forma circular, es rugoso debido a que presenta una serie de protuberancias sobre él. Este coleóptero sí es capaz de volar, mide alrededor de los 3 milímetros de longitud y presenta un color castaño café oscuro. Anteriormente habíamos mencionado que tanto la larva como también el adulto tienen preferencia por los cereales y sus subproductos. Infesta diversos tipos de granos, pero ataca principalmente el cultivo de maíz y el trigo. Luego vamos a hablar del gorgojo del café, Araecerus fasciculatus. Pertenece al orden Coleoptera, a la familia Antribidae. Se trata de un coleóptero pequeño que va a alimentarse principalmente de granos de café. Luego tenemos al gorgojo de las leguminosas, también conocido como el gorgojo pardo del frijol, Acanthocelides obtectus, del orden Coleoptera, de la familia Bruchidae. ¿Qué características presenta el adulto? Es un coleóptero pequeño, mide alrededor de 4 milímetros, tiene un aspecto jorobado, la cabeza termina en forma alargada, el cuerpo en general tiene un color castaño o grisáceo y las hembras van a colocar los huevos
en forma dispersa entremezclados con los granos. Las larvas nacen sin patas, son de color blanco cremoso y también van a presentar una curvatura en la parte dorsal de su cuerpo. Se consideran plagas de almacén, aunque esta especie es capaz de realizar infecciones primarias en el campo. Y esto se debe a que el sistema convencional de cosecha favorece estos ataques, pues el producto muchas veces permanece en el campo para el secado del mismo antes del trillado. En cuanto al daño, lo ocasiona principalmente la larva. ¿Okay? En este caso es la larva la que ocasiona el daño. En sus primeros estadios va a perforar el grano, sellándose la herida producida y desarrolla todo su ciclo dentro del mismo grano, alimentándose de los cotiledones. Va a empupar dentro del grano para luego emerger en forma adulta, dejando expuesto un orificio del mismo tamaño que su cuerpo. También en el cultivo de maíz tenemos también en el cultivo de frijol tenemos al gorgojo del frijol, Sabrotes subfasciatus, del orden Coleoptera, de la familia Bruchidae. El daño que va a provocar Sabrotes se asemeja mucho al daño de Acanthocelides obtectus. Se va a diferenciar principalmente porque la hembra va a ovipositar en forma más estable. Sus huevos van a quedar fuertemente pegados sobre los granos de frijol. El adulto es muy pequeño, mide alrededor de 25 milímetros de longitud. Las hembras son de un color café oscuro y presentan 4 manchas color crema sobre cada élitro, mientras que los machos son de un color gris a café y también son de menor tamaño. Durante la oviposición, como ya habíamos mencionado, los huevecillos son adheridos de manera fuerte sobre la testa del grano. En el campo, la hembra deposita sus huevos sobre las legumbres, sobre las vainas, y luego las larvas penetran el grano para alimentarse y continuar con su desarrollo. Durante la cosecha, estos insectos son transportados al almacén, donde sus descendientes se van a alimentar de los granos secos, ocasionando mayores daños al no poder encontrados. El principal daño se debe a la disminución del peso de las semillas, a la disminución de la cantidad de nutrientes en el producto y la reducción de la calidad del mismo. Ahora vamos a hablar de el gorgojo del arroz, Cytophilus oryzae, que pertenece al orden Coleoptera, a la familia Curculionidae. Entonces, como ya habíamos mencionado antes, las características que presenta esta familia Curculionidae van dirigidas hacia la forma que tiene la cabeza, la forma alargada que termina, asemejando mucho la forma de un pico. Tanto los adultos como las larvas se van a alimentar de los granos de arroz. Las hembras ovipositan de 50 a 250 huevos, abriendo primero una cavidad con su pico sobre cada grano.
Luego de su oviposición, va a sellar dicho agujero con una tapa de aspecto gelatinosa que posteriormente se endurece. La larva también nace sin patas y se va a alimentar del grano de arroz. Luego de 4 semanas, esta larva es capaz de empupar para luego emerger como adulto. En condiciones de alta temperatura, esta plaga es capaz de reducir su ciclo en un solo mes. Como ya habíamos mencionado, el adulto y la larva dañan los granos y de esta forma estos granos quedan totalmente perforados y ya no son aptos para el consumo, perdiendo el peso y el poder germinativo. Los adultos atacan granos de cereales, como por ejemplo trigo, arroz, avena, maíz, y también subproductos de estos mismos, como por ejemplo fideos, galletas, pan, mientras que las larvas se van a alimentar exclusivamente de la semilla de los cereales. Los adultos poseen hábitos voladores y debido a esta razón comienzan su ataque en el campo, continuándolo luego dentro del almacén. Finalmente vamos a hablar de la polilla de los granos de cereal, Citotroga cerealeya, del orden Lepidoptera, de la familia Gelechidae. Este pequeño lepidóptero presenta un cuerpo frágil, la cabeza es de una tonalidad clara, por ser un Gelechidae presenta palpos labiales ligeramente curvados hacia arriba, las alas anteriores son de un color amarillento, son sedosas y brillantes, se estrechan en la parte del ápice, terminando en punta. El margen externo del ala anterior está cubierto por escamas ligeramente más oscuras y en cuanto a las alas posteriores, tienen una apariencia sedosa y brillante, terminando de forma puntiaguda en el ápex del ala posterior. El tamaño de envergadura que llega a tener este lepidóptero llega a ser hasta los 15 milímetros. Estos insectos pueden estar infestando los cultivos en el campo, pero es más común encontrar el daño dentro del almacén. Atacan todo tipo de cereales, pero perjudica especialmente los cultivos de maíz y de trigo.